Buenos días, familia Verbo. Continuamos el día de hoy viendo el libro de Mateo. Y hasta aquí vimos a Jesús en su ministerio público. Después de este punto, Jesús se concentrará en enseñar a sus discípulos. Recordemos que Mateo nos mostró en qué consistía el ministerio de Jesús la última semana. Él estaba enseñando, predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Ahora, Jesús va a mostrar la razón por la cual Él va a empezar a involucrar a sus discípulos. Porque es necesario que ahora sus discípulos que han estado de oyentes, que han estado escuchando todo, necesitan participar de la obra de Dios. A su vez, estos versículos también nos responden la pregunta: ¿por qué es que Jesús enseñó, predicó y sanó a todas estas personas? Mateo contesta esta pregunta en los siguientes versículos. Vamos a Mateo capítulo 9, versos del 36 al 38. Dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Volvemos al verso 36, dice: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Recordemos que la fama de Jesús se empezó a extender. Los milagros hechos hasta ahora por Jesús hicieron que tuviese una fama y las personas empezaron a seguirle. Muchos ansiosos por oír lo que Jesús tenía que decir. Otros querían ver las obras maravillosas que Jesús estaba haciendo. Otros tenían sus necesidades propias y específicas y acudían a Jesús por sanidad o por liberación de demonios. Y si bien es cierto, todas estas eran necesidades valederas a las personas de este tiempo, los ojos de Jesús veían una necesidad mayor en sus vidas. Los ojos de Jesús veían aún mucho más que a un hombre paralizado, que un cuerpo ensangrentado, que mentes poseídas o ojos ciegos, oídos sordos. Jesús veía un problema mayor, una necesidad mayor de estas personas. Él vio a las multitudes y él vio el pecado que les asediaba. Él vio la situación de ceguera espiritual en la que estaban caminando estas personas. Él miró a todos estos hombres como perdidos en su tiempo, y esto lo llevó a tener compasión de ellos. Recordemos que Dios, nuestro Dios, es un Dios compasivo, y desde el Génesis la Biblia siempre nos ha mostrado a un Dios compasivo. El problema es que aún en el tiempo de Jesús, la mala interpretación aún de los fariseos y escribas hacían ver a un Dios duro, a un Dios castigador. Pero Dios siempre se mostró compasivo con su pueblo. Por ejemplo, uno de los primeros versículos en Éxodo 34, versos 6 y 7, nos muestra justamente ello. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dice: grande y misericordioso es Dios, misericordioso y piadoso. Dios siempre se ha mostrado piadoso con su pueblo. Ahora, volviendo a Mateo, cuando la Biblia nos habla aquí de el ser compasivo, que Dios había mostrado su compasión por ellos, que viendo las multitudes mostró compasión por ellos, esta palabra compasión habla de las entrañas del intestino, porque desde antes habían notado los hombres que cuando una persona sentía emociones muy fuertes, estas se manifestaban, tenían una manifestación donde ellos sentían esa manifestación en la boca del estómago, ¿no? Las palpitaciones, la acidez estomacal, a algunos les provocaban náuseas. Entonces, todas esas sensaciones se concentraban muchas veces en la parte abdominal. Por eso es que
La palabra compasión viene de esta palabra, ¿no? Porque ellos habían visto, como aún nosotros vemos ahora, que cuando hay sentimientos muy fuertes, muy poderosos, producen síntomas corporales, ¿no? Alguien que está ansioso puede estar con palpitaciones, sudoración, dolores de cabeza, dolores de estómago, ¿no? Gastritis, náuseas, vómitos inclusive. Entonces, cuando hay sentimientos muy intensos, pueden reflejarse en lo corporal. En Mateo 8, verso 17, cuando Jesús dice, Mateo 8, 17, esto dice Jesús, eh, así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo, se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias, ¿no? Entonces, cuando habla este versículo de que el Señor, para que se cumpliese, tomó nuestras enfermedades y se llevó nuestras dolencias, no es que Jesús se enfermó o contrajera las diferentes enfermedades, sino que a través de su piedad y compasión, Él toma nuestras enfermedades, porque Él, para curar, para poder sanar a otras personas, tomó Él esa aflicción del cuerpo de esas personas. Él tomó esa aflicción, esa compasión y sanaba a las personas. Juan 11:33 nos muestra a Jesús también en otro momento compasivo y dice Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando cuando muere Lázaro, se estremeció en espíritu y se conmovió. Dice, se estremeció en espíritu. Esto da la idea de una angustia espiritual, emocional, pero también física, ¿no? Se estremeció en espíritu. Y dice en el verso 35, y Jesús lloró, ¿no? Sus sentimientos eran tales, a pesar de que él sabía que Lázaro iba a resucitar, pero al verlos, sus sentimientos eran tales que él lloró, inclusive cuando Lázaro había muerto, ¿no? Y esto nos ocurre a todos, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, aun cuando vemos una película muy, muy triste, muy sentimental, algunas personas sienten, a pesar de que saben que es una película, a pesar de que, pero sienten esa caracterización del actor y pueden expresar sentimientos. Entonces esa es la idea de un sentimiento que se expresa corporalmente. Esa es la compasión que tuvo Jesús. Otro ejemplo bastante claro de esto está en Mateo 23, verso 37, ¿no? Jesús dice, cuando ve a Jerusalén, a la ciudad de Dios, dice, Jerusalén, Jerusalén, que mataste a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿No? Entonces él clama esto, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, bajo mi protección, bajo mi cuidado, pero tú no quisiste? En el relato de Lucas de este mismo dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Jesús miró la ciudad de Jerusalén al ver que él ya iba a ser muerto. Él se compadece de Jerusalén, pero tiene unos sentimientos tan profundos que llora por la ciudad y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos? ¿No? O sea, esa compasión se muestra en algo corporal, en este caso las lágrimas. Entonces, cuando habla de que Jesús tuvo compasión de ellos, nos está hablando de un sentimiento que no solo se queda ahí, sino que se expresa corporalmente. Es más, alguien decía que Jesús tocó a un buen número de personas que sanó
¿Por qué? Para darles esa compasión, para mostrarles esa compasión. ¿Alguien podía tocar a un leproso? No, Jesús lo tocó. ¿Alguien podía tocar a la niña que había muerto? No, Jesús la tocó. Jesús tocó a los ciegos que estaban ahí, tocó sus ojos y fueron sanos. ¿Por qué? Y un autor habla de que es para mostrarles la calidez, la aceptación, la compasión que Jesús tenía por ellos. Ahora, Jesús nos acaba de mostrar, Mateo, el relato de muchas sanidades. Y la pregunta entonces viene a nosotros: ¿por qué es que sanó a todos estos enfermos? La respuesta es clara. Jesús hizo esto porque él tenía compasión de las personas. El relato de Mateo dice que Jesús iba por las aldeas, predicando, enseñando en cada sinagoga y sanando las enfermedades de las personas y las diferentes necesidades que tenían. Y al ver Jesús a las multitudes, tuvo compasión de ellas, ¿no? Entonces, ¿por qué es que él sanó estas enfermedades? ¿Por qué sanó a estas personas? Por compasión. Porque él tuvo compasión de estas personas, ¿no? Entonces, estas personas no sanaron porque tenían fe, ¿no? Como ya hemos visto. A veces decimos, la fe mueve la mano de Dios, pero en realidad no es la fe la que mueve la mano de Dios. La mano de Dios es todopoderosa y soberana, y Él sana a quien quiere sanar y da vida a quien quiere dar vida, ¿no? Pero si le pedimos al Señor por su misericordia, como le pidieron las personas, los leprosos pidieron por su misericordia, los ciegos pidieron por la misericordia de Dios, Jairo pidió por su misericordia, todos pidieron por la misericordia del Señor, y el Señor tuvo compasión de ellos y les sanó, obró ese milagro en la vida de ellos. Entonces, Jesús sana porque tenía compasión de ellos. Y eso es algo que no nos podemos olvidar, no nos debemos olvidar. A veces cuando alguien ora y pide al Señor y no es sanado, muchas personas le dicen es que tú no tienes fe. Y no es que no tenga fe, porque no se trata de la fe. La fe, hemos dicho, es un canal, es importante, pero es un canal para obtener la bendición. Y no importa qué tan grande o qué tan pequeña, sino que creamos en el Señor. Y cuando creemos en el Señor, si es que es su voluntad soberana, el Señor va a poder sanar. Porque habrá muchas personas que tienen mucha fe en el Señor, pero si no es la voluntad de Dios, Dios no les va a sanar. Si el Señor en su misericordia, en su compasión, cree que es mejor que todavía permanezca así, va a permanecer así. Porque Dios sigue siendo soberano. Ok, entonces Jesús dice, tuvo compasión de estas personas. Ahora, ¿por qué es que Jesús tuvo compasión de estas personas? Jesús tuvo compasión de ellas, dice las Escrituras, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Ok, entonces Jesús dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, tuvo un sentimiento tan profundo que movió sus emociones, pero también se expresó en su cuerpo, ¿no? Se estremeció, lloró, ¿no? Como en otras ocasiones. Ok, ¿y cómo es que Jesús las ve? Jesús las ve, dice, desamparadas. Y esta palabra desamparadas habla de vapuleadas, despellejadas, fatigadas, destrozadas. Es como si a alguien le hubiesen agarrado a palos y estuviese todo golpeado, magullado, fatigado por todos los golpes. Así es como veía a estas multitudes, desamparadas. Cuando habla de desamparados, está hablando de esto. Entonces, Jesús vio que estábamos devastados interiormente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que devasta al hombre de esta manera? ¿Qué es lo que golpea al hombre de esta manera? ¿Qué es lo que fatiga al hombre de esta manera? El pecado. El pecado pues destruye, golpea nuestras vidas de tal manera que aún Jesús decía, venid a mí todos los que están cansados
y trabajados, que yo les haré descansar. ¿Por qué? Porque el pecado golpea nuestras vidas en las diferentes formas, en las diferentes manifestaciones. El pecado está constantemente golpeando nuestras vidas, produce sufrimiento, dolor, y entonces estamos como esas personas a las cuales les han tirado palos y estamos todos magullados, vapuleados, fatigados, destrozados muchas veces, algunas personas. Entonces Jesús vio esto y dice, porque los ve que están desamparados. Ahora dice también, habla de otra palabra, dice dispersos. Y cuando usa esta palabra dispersos, Jesús estaba hablando de personas derribadas, postradas, indefensas, rechazadas o desechadas. La idea de esta palabra dispersas es como si estuviese un ebrio al cual lo hubiesen golpeado, ¿no? Le hubiesen dado de palos, ensangrentado y tirados en un rincón, en una vereda, y las personas están pasando, pero están rechazando, están desechando a esta persona porque está llena de golpes, todo sucio, magullado, con vómitos alrededor, y así es como los ve el Señor. Están desamparados y dispersos. Entonces, ¿qué es lo que lleva al hombre a una condición así? A una condición de estas que está derribado, indefenso, rechazado. ¿Qué es lo que lleva? El pecado. Una vez más, entonces el pecado nos lleva a esta condición. Entonces, cuando Jesús está mirando que están desamparados y dispersos, no solo está viendo que son personas que no tienen quien les cuide y que están por ahí vagando. No, la idea es mucho más profunda. Por eso es que Jesús tuvo tal compasión que sus entrañas se movieron, que aún tuvo una expresión corporal para esta situación. ¿Por qué? Porque Él les está viendo desamparadas y dispersas. En otras palabras, Él las está viendo. Jesús está viendo a esa gente como si estuviesen golpeadas, magulladas, tiradas en un rincón, despreciadas, desechadas por todos, indefensos, que cuando viene un animal depredador va a ir y va a poder comerse a esa persona. Y eso solo ocasiona el pecado en la vida del hombre. Y estamos indefensos ante el ataque del enemigo, indefensos ante Satanás, que viene y arrebata y destruye todo a través del pecado en nuestras vidas. Cuando el pecado entra a la vida del hombre, puede destruir un matrimonio que está feliz, una pareja que se casó muy feliz, que tiene sus hijos, y que de pronto viene el pecado a la vida de ese matrimonio, y ese matrimonio se puede romper, y esa pareja puede terminar golpeándose, odiándose, separándose. Consecuencia, los hijos con sufrimiento, con dolor en sus corazones, hijos separados, familias separadas, y no solo separadas, sino también están peleándose entre ellos. Entonces vemos de esta manera cómo el pecado puede destruir vidas de personas, y producto de esta separación, de repente el hombre se pone a fornicar y a tomar, y empieza a llegar a la bebida y a destruirse cada vez más. La mujer de repente termina en brazos de otro hombre que la golpea, que la maltrata, y la cadena del pecado continúa aún mucho más. Jesús estaba viendo a estas personas como desamparadas y dispersas, magulladas, destruidas, a merced de un lobo que está ahí, como un león rugiente dispuesto a devorar. Y este es Satanás, dice, como ovejas sin pastor, porque la oveja es un animal que necesita de cuidado, de protección. Una oveja es un animal que es impotente, que es indefenso espiritualmente. Y así es como el Señor mira a los hombres, como ovejas sin pastor, como que no hay quien les cuide, como que están impotentes, indefensas espiritualmente. Y obviamente, si están indefensas espiritualmente, entonces va a venir el lobo, que es Satanás, y va a destruirles, ¿no? Hoy sigue viendo el Señor así compasivamente a las personas,
Él nos vio a ti y a mí en algún momento de nuestras vidas de esa manera. El Señor nos vio a nosotros así, magullados, tirados en un rincón con nuestros problemas, con nuestros dolores, con nuestros complejos, ¿no? Y no podíamos salir de eso hasta que Él vino a nuestras vidas, hasta que el Evangelio vino a nuestras vidas y cambió nuestro lamento en baile, nuestras tristezas en alegría. Jesús vino a nuestras vidas y cambió totalmente nuestras vidas. Pero Él miraba a estas personas así, como ovejas sin pastor. Y obviamente cuando hablaba Jesús de estas ovejas sin pastor, se está refiriendo al liderazgo del pueblo en esos momentos. Es como si el pueblo no tuviese liderazgo y Satanás estuviese ahí para destruirlos y hacer con ellos lo que quiera. ¿Por qué? Porque su pueblo necesitaba guías espirituales. Su pueblo, el pueblo de Dios, Israel, necesitaba guías que les enseñen la palabra de Dios, que les alimenten, que les den a beber, que les venden sus heridas. En cambio, los líderes espirituales de ese tiempo, los fariseos, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron una religión en la cual se añadía cargas a su vida, ¿no? Con sus tradiciones y sus ritos, mucho más aún de lo que la ley de Moisés hablaba. Ellos añadieron muchas cosas más, añadieron cargas, añadieron tradiciones, confundieron al pueblo y finalmente los alejaron del reino de Dios, contradiciendo muchas veces la palabra de Dios y pervirtiendo el camino de salvación. Jesús, por eso, cuando vino, él habló contra estos pastores, contra estos falsos pastores de el pueblo de Israel. Porque, por ejemplo, Jesús mismo les dijo, ¿no? Ustedes por su tradición desechan la palabra de Dios y dicen, por ejemplo, a alguien que quiere dar a sus padres, que quiere honrar a sus padres económicamente, ustedes le dicen, esto es corbán, es decir, esto es dinero dedicado a Dios, esto es para Dios. Por tanto, yo no te puedo dar, papá, mamá, tengo que dar este dinero al templo. ¿Por qué? Porque los fariseos, los escribas, solo estaban buscando ¿qué? El dinero del pueblo, el dinero de las personas. Y no les interesaba que estas personas cumplan el mandato de honrar a sus padres, de tener bendición a través de la honra a sus padres. No les interesaba eso, porque pervirtieron el evangelio y por tanto alejaron a las personas de la salvación de Dios. Les hicieron creer cosas que no existían en la palabra de Dios. Y ya desde el Antiguo Testamento Dios habló justamente de esa manera contra los líderes de Israel de ese tiempo, ¿no? En Ezequiel capítulo 34 verso 1 dice lo siguiente, miren. Después recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben leche y se visten con lana y matan a mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de los débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas, no salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. En cambio, las gobernaron con mano dura y con crueldad. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra, sin embargo nadie salió a buscarlas. Está hablando de un liderazgo en Israel que solo estaba buscando el dinero de ellos, solo estaba buscando aprovecharse de ellos, pero no les alimentaban, no les daban de la palabra de Dios, no les enseñaban la palabra de Dios. Es más, entre ellos estudiaban, entre los escribas, los fariseos, estudiaban la palabra de Dios, pero no les daban la palabra de Dios. Recuerden que aún en el tiempo de Jesús, ¿cuál era la tradición? La tradición cuando enseñaban en las sinagogas ya no era ni siquiera el leer un libro de la Biblia y poder mirar la interpretación correcta de la Biblia, sino que ellos acerca de un pasaje de las Escrituras, ellos hablaban o discutían acerca de los comentarios de los grandes maestros de ese tiempo y no de las propias Escrituras. Entonces, de esa manera alejaban cada vez más al pueblo de Dios de la verdadera salvación. Hoy sigue siendo lo mismo. Hoy se sigue levantando entre nosotros
como hemos dicho en anteriores prédicas, falsos pastores, falsos maestros que vienen y en vez de enseñar la palabra de Dios, están tergiversando la palabra de Dios, engañando a las ovejas e impidiendo que las ovejas puedan llegar. Entonces, producen en las ovejas una imposibilidad de poder llegar al Señor. Nos atan de manos sin poder llegar a Dios. Por ejemplo, ¿no? Cuando enseñan a alguien y dicen, no, tú no te has sanado por tu falta de fe. ¿Qué le está diciendo esa persona? Primero, que eso es algo que no es propio de la Biblia. Hemos dicho que es por compasión y es por la obra soberana de Dios que produce la sanidad. Entonces, si no entendemos eso, y no entendemos que todas las cosas son hechas para nuestro bien, si no entendemos eso y yo cargo con la culpa de que porque no tengo fe, entonces estoy así, entonces voy a seguir buscando un lugar, voy a seguir buscando en mi corazón tener más fe, hasta un punto en que ya yo voy a ver que ya, Señor, no tengo fe y me voy a decepcionar y me voy a ir del rebaño de Dios, porque si ya no tengo fe para poder sanarme, entonces ¿de qué me sirve seguir caminando en medio de la iglesia? Y de esa manera mucha gente se decepciona. De la misma manera, si ofrendas, tú vas a ser próspero. Si ofrendas, vas a poder tener prosperidad. Ok, entonces las personas empiezan a dar, empiezan a ofrendar, empiezan a dar, pero ve que su situación económica no cambia. No es como dicen. Sí hay bendición de Dios, pero no hay... Señor suple las necesidades, pero no hay esa sobreabundancia como me dijeron. Entonces los pastores son unos mentirosos, se agarran el dinero y empiezan ellos a amargar su corazón y finalmente irse. Con falsas enseñanzas, con falsas guías, entonces están corrompiendo el corazón de las personas muchas veces y los alejan en vez de acercarlos a Dios. Ya no sé, muchas veces seguramente hemos escuchado también, si quieres tu milagro, si quieres que el Señor haga por ti algo, no le pidas a Él, sino pídelo a través de una ofrenda, a través de un dinero que tú das, entonces Dios va a hacer algo en tu vida. Entonces, finalmente están dirigiendo a las personas hacia el dinero y no a Dios mismo. Entonces, de muchas maneras en él dirigen a las personas, no a Dios, sino al contrario, están alejándolas de Dios. Y cuando nos alejan de la palabra verdadera de Dios, entonces nuestros corazones van a seguir llenándose de pecado, nuestros corazones van a seguir llenándose de las cosas contrarias a Dios, y por eso vamos a estar magullados, vamos a estar golpeados, vamos a estar avergonzados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está limpiando nuestras vidas, no está obrando en nuestras vidas, y empiezan a crearse muchos complejos y muchas cosas en nuestras mentes, y pensamos que esa es la vida que Dios tiene para nosotros, cuando la vida que Dios nos ofrece es una vida de gozo, es una vida abundante, como su palabra nos dice. Entonces, estas personas en Israel estaban como ovejas sin pastor, con líderes que en vez de enseñarles la palabra de Dios, estaban haciendo otras cosas, estaban concentrándose en sus rituales, pero no en enseñar ni predicar la palabra de Dios. Por eso es que el ministerio de Jesús vino a enseñar y predicar la palabra de Dios. Volvemos al libro de Mateo. Mateo capítulo 9, verso 37. Entonces, Jesús ya les ha hablado de una manera a sus discípulos de cuál era la motivación por la cual Él estaba enseñando, sanando, predicando, enseñando y sanando. ¿Por qué Él estaba predicando, enseñando y sanando? Porque tenía compasión. Y lo comparó como ovejas sin pastor, como ovejas que estaban desamparadas y dispersas sin pastor. Una oveja golpeada, magullada, tirada en un rincón y
obviamente indefensa ante un lobo que venga ahí, se la va a comer, la va a destruir totalmente. Esa es la figura que les muestra a ellos de por qué Él está enseñando, predicando y sanando. Y razón por la cual ellos van a tener que ayudarle a Él. Miren, dice el verso 37, entonces dijo a sus discípulos, ¿no? Y aquí cambia la metáfora y dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice, a la verdad la mies es mucha. ¿Qué implica la mies? La mies habla de cosecha. Entonces está diciendo, hay una cosecha abundante. ¿Y cuál es esta cosecha abundante? ¿A qué se refiere? ¿Qué está hablando con la cosecha abundante, no? Algunos hablan de esta mies abundante como que son aquellos que son escogidos, pero que todavía no creen en el Señor. Otros piensan en la mies como todas las personas que no conocen al Señor. ¿Ok? Y es cierto, y por ambos lados está bien, pero cuando hablamos de mies también debemos entender algo. Cuando hablamos de cosecha, implica también algo. Y veámoslo en estos versículos. Isaías capítulo 17, verso 10. Y dice, ¿por qué te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio? Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, cuando se han olvidado del Señor. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Entonces, en Isaías está diciendo que como te olvidaste del Dios de tu salvación, no te acordaste de Él, sembrarás plantas hermosas y estas plantas crecerán, pero también crecerán unas plantas extrañas en tu alrededor. Y el día que la plantes las harás crecer, pero crecerá con todo estas plantas extrañas. Y la cosecha, cuando venga la cosecha, será arrebatada y habrá angustia y dolor. Entonces, ¿a qué se está refiriendo la cosecha? O mejor dicho, la cosecha está relacionada con el juicio de Dios. Joel capítulo 3 verso 11 dice, juntaos y venid naciones todas alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, cosecha, porque la mies ya está madura. Venid y descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplendor. El sol y la luna se oscurecerán, es parte del juicio que viene de Dios, el valle de la decisión. Entonces, ¿qué está diciendo? Dice, en el momento de la cosecha, dice, muchos pueblos están en el valle de la decisión, porque vendrá el tiempo de la cosecha, el tiempo de la decisión, el tiempo en que el sol se oscurecerá, en que las estrellas retraerán su resplendor, ¿no? Ya no habrá nada de esto, vendrá el día del juicio, en otras palabras, y estamos en el día de la decisión, en el valle de la decisión. Muchas personas decidirán, van a decidir por el Señor o van a decidir abandonar al Señor. Y la cosecha está lista, ¿no? Entonces está hablando de la cosecha en relación con el juicio de Dios. Mateo capítulo 13, verso 30 dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, ¿no? El trigo y la cizaña, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla y recoged el trigo en mi granero. Entonces Jesús está hablando, ¿no? Está este ejemplo y dice, ustedes van a sembrar el trigo, también va a crecer cizaña, pero al tiempo de la siega, al tiempo de la cosecha, dice, yo diré primero recojan la cizaña. Entonces, el tiempo de nuevo de la cosecha está relacionada al juicio. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7, dice, desde el verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor,
Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, el día del juicio es este. Pablo estaba hablando aquí en Tesalonicenses del día del juicio, el día que el Señor venga en llama de fuego, dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen su evangelio, los cuales sufrirán eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. Entonces está hablando del juicio, la venida del Señor está hablando del juicio. Entonces, cuando está hablando de la cosecha, está hablando de la venida del Señor, está hablando también del tiempo del juicio. Por tanto, cuando Jesús está mirando a las multitudes y está diciéndoles a sus discípulos, ¿no? A ellos, la mies es mucha, dice, tengo compasión de ellos. La mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Qué está pensando el Señor? ¿En qué está pensando Dios? ¿En qué está pensando Jesús en esos momentos? En el juicio. Está pensando que esta multitud, ya viene el tiempo de la cosecha, la mies es mucha y va a venir el juicio y todas estas personas van a ir o están camino al infierno, van a ser destruidos, ¿no? En el infierno donde hay dolor permanente en sus vidas. Y por eso Jesús tuvo compasión al punto que su cuerpo se estremeció, porque todas estas personas irían al infierno, al juicio, al castigo eterno. En Marcos capítulo 9, verso 43 dice, si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dice que es el lugar, aquí es el lugar donde el fuego nunca se apaga. Entonces, por eso obviamente Jesús tuvo compasión, porque mucho más que nosotros, Jesús sabía lo que venía y Jesús sabe lo que viene. Dios sabe lo que significa realmente. Y por eso Él nos lo ilustró de esta manera, ¿no? Nos ilustra de esta manera para poder tratar de entender esto, que es un fuego que nunca se apaga. El dolor que significa estar en el infierno, que es una de las cosas que más producen dolor en el hombre, la quemadura, ¿no? Cuando alguien se quema, ¿qué produce en nosotros? Produce una quemadura, produce un ardor, un dolor muy intenso. Y ese dolor muy intenso no cesa, ya pasó el fuego y aún uno le pone agua, sigue el dolor muy intenso y si la quemadura es más profunda produce mayor dolor, llanto, infección, se ha destruido. Entonces esa es la ilustración de lo que es el infierno. Hay un dolor, hay un fuego que nunca se apaga, ¿no? Cuando estamos en una quemadura, tenemos el dolor del fuego, pero el fuego se apaga. El fuego se apaga, ¿no? La calentura se apaga, pero aquí el dolor es permanente, ¿no? Y por eso es que Jesús tuvo compasión de ellos, ¿no? Miró a las multitudes y se compadeció de ellos, porque ¿cómo los vio? Les dijo a sus discípulos, miren, yo estoy, ¿qué? Enseñando, predicando y sanando a las personas, porque tengo compasión de ellas, porque tengo compasión al punto que se remueve en mis entrañas el solo pensar, el ver a las ovejas así destrozadas, magulladas, golpeadas, tiradas en el piso, camino al infierno. ¿Y qué es la solución que plantea Jesús? ¿Cuál es el método? ¿Qué es la solución? Porque si Jesús está mirando esto, hay una solución. ¿Cómo solucionar esta situación? Y Jesús está viéndoles y dice, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Solución, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿El problema cuál es? El problema es que hay pocos obreros. Hay pocos obreros. La mies es mucha, pero los obreros son pocos, ¿no? Y Jesús mismo no podía alcanzar a todos, ¿no? Ni siquiera a todos los de su nación.
¿Cómo iba a alcanzar? Necesitaba de la ayuda aún de sus discípulos. Y por eso aquí les estaba diciendo, y vamos a ver en el siguiente capítulo, los siguientes versículos, cómo es que Dios escoge a los suyos para que puedan ser partícipes ahora de esta obra. Porque Jesús no podía, Jesús había recorrido Galilea, Jesús había recorrido todo el norte de su país y había dado algunas vueltas, pero él sabía que había aún mucha gente que no conocía al Señor y necesitaba obreros. Y entonces llama a la obra a sus discípulos. Porque ¿quién va a alcanzar a aquellos pecadores perdidos? ¿Quién va a alcanzar a esas personas que están dolidas? ¿Quién va a alcanzar a aquellos que están destinados al infierno? ¿Quién? ¿Quién les va a mostrar su condición real para que ellos puedan escaparse? ¿Quién les mostrará que son pecadores que necesitan de Dios? ¿Quién les hablará del amor, de la misericordia de Jesús? ¿Quién les hablará de la obra de la cruz? ¿Quién? Los obreros son pocos, decía Jesús. Y por eso es que ahora necesita que sus discípulos participen en la obra. ¿Y qué se hará para levantar más obreros? ¿Cómo haremos para levantar más obreros? Jesús les dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Oración. Entonces la respuesta es oración. Lo primero que tenemos que hacer es que orar. Los discípulos deben orar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Las obras, los obreros de Cristo, en otras palabras, deben orar por más. Deben orar por más obreros. Nosotros debemos orar por más obreros. Como iglesia necesitamos orar por más obreros. La mies es mucha. Hay necesidad. Pero no estamos hablando de necesidades económicas. No estamos hablando de necesidades que sí las hay. Necesidades emocionales. No estamos hablando de esas necesidades. Y sí es cierto, las hay. Pero la necesidad más profunda, el mayor problema de las personas, ¿cuál es? ¿Cuáles son esas necesidades? La necesidad de la palabra de Dios. La necesidad que alguien les haga ver lo pecadores que son y que necesitan arrepentirse. La necesidad de ver la misericordia y el amor de Dios. Esa es la necesidad mayor. Hay mucha necesidad y los obreros son pocos. Miren, y lo cierto es que estamos rodeados de personas que necesitan conocer al Señor. Trabajamos con ellos, vivimos con ellos, estamos rodeados en el vecindario de esas personas. Y el Señor necesita ¿qué? Obreros. Necesita obreros. Dice, la mies es mucha. Hay gran necesidad, pero hay pocos obreros. Hay pocos obreros. Y el Señor dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Recordemos que el enviar obreros está hablando de poder levantar personas que lleven la palabra de Dios. ¿Y por qué dice eso? ¿Acaso en la iglesia no tenemos claro que tenemos que llevar el evangelio y la palabra de Dios? Aparentemente sí, pero aún seguimos siendo pocos. Y aún hay mucha gente en la iglesia que no lleva la palabra de Dios, o que no llevamos la palabra de Dios, porque ponemos muchas excusas en llevar la palabra de Dios. Ponemos excusas como el temor, el tiempo, y no llevamos la palabra de Dios. Y no nos olvidemos que se está jugando la eternidad de esas personas. Jesús sabía esto, por eso es que los miró a ellos con compasión, con mucho dolor, porque la vida de ellos se estaba destruyendo. Él no estaba viendo un paralítico, él no estaba viendo una mujer con flujo de sangre, él no estaba viendo un leproso, él no estaba viendo un ciego, él no estaba viendo un mudo, él no estaba viendo eso, él estaba viendo más allá. Y como hemos visto en las semanas anteriores, el Señor no se quedó solo en la obra física, sino es que miró el alma de ellos y buscó que estos corazones se conviertan al Señor. Recordemos que nuestro deber no es convencer a la gente que Dios existe. Ese no es nuestro deber. Nuestro deber o nuestro trabajo es mostrar a las personas que necesitan arrepentimiento. Nuestro deber no es debatir sobre religiones. Nuestro deber no es debatir si Dios existe o no. Ese no es nuestro deber. Nuestro deber no es debatir y tratar de defender a Dios. No, nuestro deber es
decirles a las personas que necesitan arrepentimiento, que hay un Dios en los cielos que les va a juzgar si no se arrepienten, pero que Dios es misericordioso y envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que todo aquel que en Él crea, que le siga, que lo reconozca como el Señor de su vida, pues puede tener vida eterna. Nuestro deber no es decirles a las personas que Dios existe. Nuestro deber es decirle a las personas que se arrepientan de sus pecados, que sus corazones endurecidos necesitan de la obra de Dios. Jesús tuvo compasión por aquellos que no le conocían. Y muchas veces pensamos dentro de la iglesia y decimos, pero acá falta amor. Pero recordemos, si Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, tenemos ya un gran amor. Tenemos amor entre nosotros, nos amamos como iglesia, somos un colectivo que nos amamos, nos ayudamos. Y alguien puede decir, falta más amor, y seguramente Pablo mismo decía que a la iglesia, y pedía por la iglesia que todos puedan conocer aún mucho más la profundidad, la altura, la anchura del amor de Dios. Sí, pero ya tenemos bastante amor dentro de la iglesia, y necesitamos extender ese amor, esa compasión por aquellos que están perdidos, por aquellos que no conocen al Señor. Necesitamos extender ese amor y esa compasión por aquellos que no conocen del Señor. ¿Hay muchos o hay pocos perdidos? La Biblia dice hay muchos, muchos. La mies es mucha, ¿no? Pero el problema es que los obreros son pocos. Y alguien puede decir, ¿y cuál es el trabajo de los obreros entonces? ¿Cuál es nuestro trabajo? La Biblia también es clara. En Mateo 28, 19 nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cómo, Señor? ¿Cómo hacemos esos discípulos? ¿Cómo les llevamos a ser discípulos a las personas? Simple, verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es simple, no necesitamos más. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a convencer a las personas. Por eso Jesús dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios sabe, Jesús sabe que nosotros como personas, como humanos, somos inútiles. Nosotros no vamos a convencer a las personas. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Id y haced discípulos a las naciones. Y una vez que ellos conozcan del Señor, que se bauticen. ¿Y cómo van a hacer eso? Enseñándoles lo que Jesús nos ha mandado. Y no estaremos solos. Alguien puede decir, pero es que, ¿cómo lo voy a hacer? No sé cómo hacerlo. Es que no tengo palabras, no tengo mucho conocimiento. Y el problema es de que no estamos solos. No se trata de un argumento, no se trata de qué tan convincentes seamos. Se trata de que abramos nuestros labios, y es el Espíritu de Dios que va a estar obrando ahí. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. No vamos a ir a evangelizar solos. Estamos con Dios. Dios está hablando a través de nosotros, pero nosotros tenemos que abrir nuestros labios, porque no es nuestro gran discurso, no es nuestro gran argumento, sino es el poder del Espíritu Santo que va a cambiar, transformar los corazones y la vida de las personas. Ningún corazón puede resistirse a Dios, ¿no? Jesús mismo dijo, ¿no? Toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ir? ¿Por qué podemos ir a ser discípulos? Porque el Señor tiene toda potestad. Por tanto, no hay corazón que se resista si Él quiere. No hay corazón que sea duro si Él quiere. Si Él quiere, esos corazones se postrarán y se doblarán delante del Señor. Los obreros son pocos, porque no queremos muchas veces nosotros ir a la obra del Señor. Porque pensamos muchas veces que somos el centro, que a mí me tienen que amar, a mí me tienen que llamar, a mí me tienen que ayudar. Dios, tienes que obrar en mí, Dios, tienes que pensar en mí. Y pensamos que nosotros somos el centro y como que Dios y la iglesia deben estar girando alrededor de nosotros. Pero no es así. Y si bien es cierto, necesitamos y debemos amarnos entre nosotros, cuidarnos entre nosotros, ayudarnos entre nosotros, pero el centro no somos nosotros.
sino hay gran necesidad afuera y Jesús tuvo compasión y pide que nosotros también tengamos compasión de esas personas y vayamos a hacer la obra porque tenemos una misión, el ir y hacer discípulos a las personas. ¿Y eso qué significa? Enseñarles lo que Jesús nos ha mandado. Los obreros son pocos porque no pensamos en esa multitud de personas como Jesús lo pensó. ¿Por qué el Señor levantó discípulos? Porque Él mismo veía que la mies era mucha y necesitaba que obreros que vayan al campo, que dejen de mirarse a sí mismos para poder mirar ese campo en donde hay tantas almas que no conocen del Señor. Conocemos que Pablo tenía un aguijón en la carne. Exactamente no sabemos qué es. Algunos dicen que podría ser una enfermedad que él tuviese. ¿Ok? Pero Jesús, ¿qué le dijo? Pablo podría decir, mira, Señor, no puedo evangelizar porque tengo este aguijón en mi carne. Ya, Señor, ya mi vida quedó frustrada y estaré llorando y orando porque tengo este aguijón en mi carne. Pero no, ¿qué es lo que le dijo el Señor? El Señor le dijo a Pablo que bástate de mi gracia, olvídate del aguijón, bástate de mi gracia, olvídate de ese dolor que puedas sentir, bástate de mi gracia, ¿no te es suficiente mi amor? Mira que yo ya te salvé, ¿qué más quieres, Pablo? Te he dado lo mejor, te he dado a mi hijo, te he dado el amor de mi hijo, ¿qué más quieres, Pablo? ¿Por qué me estás pidiendo del aguijón? ¿Por qué me estás hablando del aguijón? Olvídate del aguijón y solo concéntrate en mi amor. Y esto es lo que muchas veces Dios sigue hablando a nosotros. Nosotros seguimos pensando en nuestros aguijones, porque cada uno de nosotros llevamos un aguijón. Algunos pueden tener un dolor crónico, una enfermedad crónica, problemas económicos o problemas en casa y tienen su aguijón de repente ahí. Y le han pedido al Señor que el Señor cambie y está ahí el aguijón, pero y sigue el aguijón ahí, siguen los dolores y sigue ese problema en el cuerpo. Y eso nos va a limitar para no llevar el evangelio. Alguien podrá decir, pero es que a mí no me escuchan, ¿no? Y nuestra tarea es ir y proclamar el evangelio. Y si de 365 días, una vez, cada día, llevamos la palabra a uno, pero después de 365 días, uno llega a los pies del Señor, pues el esfuerzo va a valer la pena. El esfuerzo va a valer la pena. ¿Por qué? Porque hemos llevado a esta persona, la hemos salvado. Bueno, nosotros no la salvamos, ¿no? Pero hemos sido partícipes, hemos sido el canal para que el Señor pueda salvar a través de su palabra. Nosotros tenemos que salir a predicar. Si uno a uno, si en el micro, si en público, si en grupo, eso no interesa ni cómo lo hagamos. Pero lo interesa es que podamos entender que necesitamos ver como el Señor veía a esas personas con compasión para poder llegar a las personas. Porque no importa la forma, sino importa que finalmente lo hagamos. Debemos orar para que haya más obreros para la mies. Y Dios irá mandando obreros a la mies. No se trata de un discurso bonito, recordemos, sino es una guerra espiritual, porque el enemigo no va a querer que los hombres conozcan al Señor. El enemigo va a poner excusas aún en los mismos obreros, temores en los obreros, pero debemos orar para que la iglesia salga a predicar el evangelio. Y cuando hablamos de iglesia salga a predicar, no estamos hablando necesariamente de juntarnos y salir a las esquinas a llevar la palabra. Estamos hablando de que tú, donde estás estudiando, lleves la palabra a tu compañero de carpeta. Tú, donde estás trabajando, lleves la palabra con quien estás trabajando. Tú, en tu vecindario, a tu vecino, puedas llevar la palabra. De eso estamos hablando, de que podamos llevar el evangelio a todas personas, porque de ahí donde Dios nos ha puesto, ahí es donde se necesita la palabra de Dios, ahí es donde necesita que alguien se levante a poder llevar la palabra de Dios. Y miremos este versículo tan precioso, dice en Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina.
Dice, cuán hermosos son los pies de aquellos que buscan al Señor. Cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan la paz del Señor. Cuán hermosos son los pies, dice, de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. En otras palabras, Dios se goza cuando evangelizamos. Dios se goza cuando vamos a decir Dios reina, como dice acá. Cuando las personas van y dicen Dios, tu Dios reina. Cuando dicen que Él es el Señor, que Él es el que puede. Dios se goza cuando las personas están evangelizando. Y por tanto, necesitamos entender la compasión que tuvo Jesús por estas personas. Él vino a predicar el evangelio, enseñar su palabra y sanar a las personas por compasión a estas personas, porque las veía destruidas, magulladas en un rincón, y que el lobo vendría en cualquier momento y se las comería. Y decía, así veo un montón de personas, la mies es mucha y yo solo no puedo, necesito de poder usar personas, necesito de más obreros para la mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pero a pesar de este llamado del Señor, de este llamado que hace el Señor desde el inicio, a pesar de ello, aún los obreros siguen siendo pocos y aún la mies sigue siendo mucha. Y los pocos obreros que hay, a veces somos tan malos en lo que hacemos que Dios hace esto. Miren en Ezequiel capítulo 34, verso 11. Y es algo muy precioso, no te lo pierdas. Dice Ezequiel 34, 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y yo las juntaré en las tierras, y las traeré a su propia tierra, y yo las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos yo las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice el Señor. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Yo vendaré la perniquebrada, y yo fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Aún Él va a ir por sus ovejas. Dice, yo iré por la perniquebrada, yo haré por la oveja descarriada, yo iré, y Dios está yendo. Miren, si tú estás aquí hoy escuchando, si tú estás aquí y ya conoces al Señor, es porque el Señor un día te buscó. Tú no le buscaste, Él te buscó, Él te encontró, Él te amó primero a ti y usó a alguien para llevarte su palabra, usó a alguna persona para poder llevarte y decirte que te arrepientas y que Dios te amaba y que necesitaba que tú te arrepientas de tus pecados para que vuelvas a Él. Y entonces encontraste ese gran amor en Jesús. Y Dios está dispuesto a seguir yendo por aquellos que Él ama, por aquellos de los cuales Él quiere compadecerse y tener misericordia. Pero quiere usarnos también a nosotros. Que nuestra oración sea, por tanto, Señor, sigue buscando, Señor, a las que tienes que buscar, pero úsanos, Señor. Usa nuestros labios, usa nuestra vida, usa lo que somos nosotros para llevar tu evangelio y poder ser testigos de la obra maravillosa y milagrosa cuando alguien vuelve sus vidas al Señor. Y no estamos hablando solo de una oración, ¿no es cierto? Porque ya hemos hablado, no se trata solamente de que alguien levante la mano y diga, sí, yo quiero seguir al Señor, no, sino de que podamos ver
la obra del Señor en su vida. Podamos irle enseñando las cosas que Jesús ha mandando, e irles enseñando cómo el Señor va transformando su vida personal, su vida familiar. Él va transformando su economía, y podamos ver la obra de Dios en esa persona a través de los años. Entonces, ahí podemos gozarnos juntos con el Señor de la obra que Dios está haciendo en ellos, así como la obra que está haciendo en nosotros. Gracias le damos al Señor. Amado Dios, te pedimos, Señor, esta mañana que tú, Señor, sigas enviando, Señor, obreros a tu mies. Gracias porque un día alguien nos habló de tu palabra y nosotros pudimos arrepentirnos y reconocerte a ti como Señor. Pero hay tantas personas, Señor, que aún no te conocen. Envía obreros, Señor. Envía obreros, Señor, a esta tu iglesia, para que sigamos, Señor, llevando tu palabra. Despierta en nosotros esa compasión, Señor. Despierta en nosotros esa compasión que tú tuviste por las almas perdidas, Señor Jesús, para poder levantarnos como obreros, Señor Jesús, y poder proclamar tu palabra y poder llevar tu palabra, Señor, a otras personas, Señor. Gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.